Este no es un video sobre teorías, tampoco de conspiraciones. Es un registro sobre el material audiovisual colombiano que existió durante un tiempo, fue transmitido por Televisión Nacional y que hoy ya no está disponible. Y es que durante décadas la televisión en Colombia se produjo sin política sólida de conservación. Las cintas se reutilizaban, las transmisiones en vivo no siempre se guardaban y lo que no se repetía simplemente se borraba. El resultado, algo muy simple. Existen imágenes que millones de personas vieron pero que hoy no pueden volver a mostrarse. E incluso hay registros que solamente están en la mente de los que aún tienen buena memoria. No es por el hecho de que estén prohibidas, no es por el hecho de que sean secretas, sino porque en realidad estas cintas ya no existen. Y lo único que queda obviamente es en la memoria que es un poco más avanzada que unos archivos comunes y corrientes. El 6 de noviembre de 1985, la televisión colombiana interrumpió su programación habitual. Inravisión, en aquel entonces, transmitió en vivo lo que ocurría en el Palacio de Justicia. Durante horas, las cámaras permanecieron completamente encendidas. Y no se trató de un resumen posterior. Fue una transmisión continua y sin precedentes. Millones de personas siguieron los acontecimientos desde sus casas. Vieron el edificio arder, vieron movimientos militares, vieron rehenes en las ventanas, escucharon declaraciones improvisadas sin edición. Y en ese momento, la televisión era ese el principal medio de información del país. No existían redes sociales, no existía transmisión paralela, no existía nada de eso. Todo lo que se vio por televisión. Y hoy, desafortunadamente, esa transmisión completa no existe. Y es que no hay un archivo público con la emisión íntegra, no hay una copia asequible. Los fragmentos seleccionados, editados y reutilizados fueron para documentales posteriores. La versión continúa tal cual como se emitió ese día, pero lamentablemente ya no está disponible. Y así hay muchas personas que recuerdan imágenes muy específicas que ya no aparece en ningún archivo actual, escenas que no están en los archivos conocidos, momentos que no coinciden exactamente con el material que hoy se conserva. Y esto no es una afirmación, es una constatación, el recuerdo colectivo más amplio de que el archivo está disponible. En 1992, un incendio afectó las instalaciones de aquel Inravisión de aquel entonces, entidad encargada de gran parte de la televisión pública colombiana. Esas bodegas se almacenaban décadas de material audiovisual, cintas anagólicas, grabaciones únicas, producciones completas sin respaldo alguno. En ese momento no existía digitalización sistemática, nada de eso. Tampoco existían las famosas copias de seguridad, lo que permitió que ese incendio no pudiese recuperar el material que tenían allí. Nunca se publicó un inventario detallado del material destruido. No existe como tal un listado completo de programas o emisiones o grabaciones que fueron desaparecidas. Simplemente se reconoció una pérdida. Eso significa que parte de la historia televisiva del país desapareció sin dejar rastro. O documentales claros, programas culturales, producciones regionales, especiales transmitidos una sola vez. Todo eso se perdió. Desde entonces muchas personas recuerdan contenidos que no figuran en ninguna parte de ningún archivo. No porque sean imaginarios, sino porque algunos pudieron haber estado dentro del material destruido. El vacío no es narrativo, es administrativo. Y ese vacío nunca se cerró. Durante las décadas de los 80 y los 90, Colombia produjo una gran cantidad de programas infantiles. Muchos de esos programas tenían presupuestos muy bajos y duraban pocos meses al aire. Algunos se emitían en horarios marginales. En ese contexto, no se consideraba material prioritario para conservar, no se archivaba sistemáticamente y tampoco se repetían. Hoy,
Varios de esos programas no existe y tampoco existe capítulos completos que estén disponibles. No hay archivos públicos, no hay reposición digital, no hay documentación propia de los canales donde ahora que ya estaban privatizados tuviese el respaldo digital tampoco de sus propios canales. Lo único que existe son menciones en guías de programación y algunas que otros archivos de audio, algunos fragmentos cortos en internet. Y pues obviamente existen también son los recuerdos de las personas que vieron estos programas. Personajes que algunos recuerdan vagamente, escenografías simples, canciones incompletas. Muchos fueron vistos durante la infancia, como por ejemplo este servidor, y al llegar a la adultez quienes lo recuerdan lo intentan como en un recuerdo fallido de que no están. No hay evidencia audiovisual que confirme o contradiga estos recuerdos. Hay algunos que ni siquiera tienen su respaldo digital ni tampoco están en la internet, por tanto y consiguiente quedan en la memoria de las personas. Solo queda esa certeza de que un día fueron transmitidos y luego olvidados. Durante años, la televisión colombiana no tenía una programación regular durante la madrugada, obviamente. En esas horas se emitían señales de prueba, material técnico, audios repetitivos, imágenes que no estaban destinadas al público general. No se consideraba contenido televisivo, por lo tanto eso no se archivaba. Y hoy no existe ningún registro oficial de transmisiones nocturnas y no hay grabaciones conservadas por los canales. Para aquellas personas que saben o conocen esos mitos urbanos de cuando a las 3 de la mañana en Caracol o en RCN aparecían esas imágenes, esos pequeños cortos, esos mitos urbanos de que ustedes ya conocen, bueno, ya saben de dónde salió. Sin embargo, muchas personas recuerdan haber encendido el televisor a la madrugada y haber visto imágenes extrañas, imágenes inconclusas que el día de hoy son difíciles de interpretar. No eran programas, no eran comerciales, tampoco eran errores. Simplemente no estaban pensadas para ser recordadas. Antes de la televisión digital, los noticieros se grababan en cinta y en edición era manual. Las versiones originales no siempre conservaban las escenas completas, las recortaban imágenes sensibles y las eliminaban, y la cinta se reutilizaba nuevamente. La emisión que se daba al aire no siempre es la que quedaba archivada. Hoy, muchos noticieros antiguos solo existe la versión final y editada. La primera versión, tal cual como fue transmitida, ya no existe. Lo que se conserva es el resultado, pero no el proceso. El Lost Media colombiano no es una colección de misterios como tal, es una consecuencia directa de cómo se produjo la televisión durante décadas, aunque sí deja en el aire muchos misterios que involucran tragedias a nivel de país, a nivel de ciudad, y que desafortunadamente lo que no se conservó se perdió. Y lo que se perdió únicamente queda en la memoria de aquellos que realmente lo vieron o dicen haberlo visto. Por eso existen imágenes que el país recuerda, pero que no pueden volver a mostrar. Tal vez viste algo una sola vez, tal vez nunca se repitió, tal vez hoy no existe ningún archivo. Eso no significa que no haya ocurrido, significa que no fue guardado. Este es un país donde la televisión se borra y la memoria es el último registro.